Los 33 temas del aprendiz Mason. Por Audiolibros Iniciáticos. Parte 2 de 2. Tema NRO 31. Los 3 puntos, su significado, su simbolismo y su interpretación. En términos generales, todos nosotros sabemos que el punto es un signo ortográfico que invariablemente se coloca al terminar un escrito, un párrafo, después de las abreviaturas o de las iniciales aisladas de las palabras. Tiene una importancia capital dentro de los usos y las costumbres que en forma profusa se propagan en nuestra institución, por lo tanto, este trabajo merece un detenido estudio, en primer lugar, acerca de su origen, para podernos formar una exacta idea de la influencia moral, científica y filosófica que se le atribuye como signo, y en segundo lugar, para podernos compenetrar de sus múltiples aplicaciones dentro del simbolismo masónico, y en tercer lugar, para que en forma minuciosa nos demos cuenta de las diferentes definiciones que se le han dado dentro del espiritualismo humano en relación con el mundo esotérico. Principiaremos pues, por investigar su origen que deriva de la lengua latina punctum o punctus, voces que literalmente se refieren a una señal casi imperceptible, o a una artificial que se traza para dar principio o fin a una línea, forma también el límite de cada uno de sus dos extremos. En geometría, es una figura que carece de longitud, de latitud y de profundidad. También hablando en forma indeterminada, se le da el nombre de punto a cualquier localidad, a un paraje, un sitio, lugar, puesto, momento, materia, sujeto, cuestión, instante, parte, etc. Además, con adjetivos se le dan otras muchas aplicaciones, cuya definición es como sigue: punto final es el signo que se coloca al concluir los escritos, punto de apoyo es aquel sobre el cual opera una palanca, punto de sustentación es el que se considera como sobre el que descansan todos los cuerpos, punto central es el sitio equidistante entre los lados de las figuras o central de los cuerpos que ocupan un lugar en el espacio. Punto cardinal se le llama a cada uno de los 4 que marcan los rumbos del horizonte. Punto equinoccial, en astronomía es el que durante el equinoccio de primavera e invierno, corta a la elíptica en la línea ecuatorial. Punto geométrico, es el que se determina por medio de la latitud y la longitud en que se encuentra situado cualquier lugar, sirviendo como base algún meridiano conocido. Punto metópico, en anatomía, es el que se encuentra entre las dos prominencias frontales del hombre. Punto de flexión, es la porción en que una línea curva vuelve a cambiar de dirección. Punto de inmersión, es aquel por el que penetra un rayo luminoso a través de un medio transparente. Punto de vista, es el asunto que se pone a la consideración, para ser aprobado o rechazado. Punto de observación, es el lugar desde donde se pueden dominar grandes extensiones, para mantener estrecha vigilancia. Punto en boca, se refiere a la acción de imponer el silencio o de obligar a guardar un secreto. Punto más o punto menos, indica un grado de comparación entre dos cosas semejantes o casi iguales. Punto por punto, es el acto de examinar, revisar o estudiar un asunto o cosa minuciosamente, etc. Dentro del orden militar, también se le conocen muchos adjetivos en materia de táctica y estrategia, que del mismo modo puede enumerarse en la siguiente forma. Punto de reunión, es el lugar en que se da cita previa a las tropas, para preparar u organizar cualquier servicio de armas. Punto de concentración, es el sitio o región sobre la que se ordena la agrupación de grandes contingentes de tropas y elementos de guerra, para efectuar las maniobras de progresión o de ataque sobre un objetivo determinado. Punto estratégico, se refiere a una base fortificada o de concentración sobre la que existen marcadas defensas naturales, que sirven para proteger o iniciar una ofensiva. Durante las operaciones de campaña, punto de apoyo, es una reunión de tropas que disponen de ventajosos elementos de combate que se encuentran situados en lugares propicios del terreno y que sirven para sostener o reforzar a las columnas de ataque o de defensa, durante las maniobras de guerra, desarrolladas sobre algún objetivo o frente de batalla. Punto de ataque, es aquel desde el cual se inicia una maniobra o serie de maniobras con el fin de desalojar al enemigo de sus líneas o posiciones de defensa. Punto de base de bifurcación, es el lugar en que sobre la marcha sirve para emprender las progresiones hacia distintos objetivos operando por medio de maniobras o movimientos combinados. Punto en blanco, es aquella plaza,
recinto o zona ocupada por el adversario, y se deja sin localización previa, con el fin de que en forma intempestiva o inopinada a la vez que secreta, se tome en consideración, para dar una sorpresa al enemigo. Punto culminante, es el momento más álgido que alcanza una operación militar durante el curso de las maniobras de guerra, sea favorable o desfavorable a los contendientes. Punto de convergencia, es el lugar en que tiene verificativo la reunión de dos o más columnas que desprendiéndose de diferentes bases, llevan la misma misión bélica. Punto de dirección, es la ruta previamente señalada, para efectuar la iniciación de una marcha, movimiento o maniobra de las tropas en campaña. Punto de intercepción, es el sitio en que una columna intercepta el paso del adversario, para el fin de evitar una sorpresa de flanqueo o una retirada estratégica. Punto peligroso, es el lugar en que se encuentran obstáculos naturales o artificiales, dominados por los fuegos del enemigo. Punto saliente, es el que en una línea de trincheras o de defensas se encuentra más avanzado hacia el frente del adversario. Punto de penetración, es aquel lugar que se ha obtenido, mediante el más alto grado de avance detrás de las posiciones y dentro de la zona enemiga. Punto de llave, es el sitio a través del cual hay necesidad de pasar forzosamente durante las marchas, las progresiones o las maniobras de campaña, para poder alcanzar el objetivo previamente señalado. Punto de contacto, es el lugar en que las unidades avanzadas de los contendientes inician sus fuegos, para dar principio al combate formal. Punto de variación, es el sitio en que una columna, obligada por las circunstancias o por la acción del enemigo, cambia de dirección o de posiciones, para colocarse en condiciones más ventajosas. Como se ve, la palabra punto tiene innumerables aplicaciones las que sería muy largo continuar enumerando detalladamente. Sin embargo, tenemos la convicción de que si tratamos sobre el origen material de dicha voz, resulta que el punto es la esencia y fuente de donde emanan todas las cosas que existen en el universo y es también la razón por la cual se le compara con las moléculas, los átomos, los iones y los electrones. En consecuencia podemos pasar a tratar la interpretación del punto dentro de las enseñanzas del sistema simbólico de la masonería, en que se nos manifiesta su origen histórico como procedente de las antiguas constituciones, cuando fueron reglamentados los deberes y los derechos masónicos del hombre, es decir, desde que se establecieron los 15 puntos fundamentales, mismos que al haber sido sujetos a un minucioso estudio e investigación de sus preceptos, por otra parte de la legislación interior y exterior de los cuerpos simbólicos y filosóficos, resultaron los 3 puntos más adecuados, para obtener la más exacta aplicación del simbolismo en la masonería y sus enseñanzas. Por tal motivo, y bajo ese sistema de estudio, se creó el nuevo mundo de las palabras y de los signos, como el medio o más comprensivo, para propagar las ideas cuyas enseñanzas ritualísticas en masonería se encuentran en vigor desde el año 1706, fecha en que fue definida la palabra punto, como la esencia o el origen fundamental de todo lo que existe en materia de filosofía y ciencias. Y de ahí viene precisamente, que de los 15 puntos que se investigaron, nacieron también las 15 bases que se conocen sobre los derechos legales que rigen a la humanidad, además que de la misma manera se crearon los preceptos que definen a la razón, a la equidad y a la justicia. Por lo tanto, esos mismos 15 puntos de vista fueron decretados y puestos en vigor, para garantizar la unión, la armonía y la paz, en beneficio de todo el mundo, principalmente de la confraternidad universal. Posteriormente, en el año de 1717, las grandes logias de Inglaterra y Francia establecieron, para mejor comprensión de los preceptos legales, que esos 15 puntos básicos se dividieran en 3 grupos de 5 puntos cada uno, mismos que en la actualidad corresponden a los estudios ritualísticos del simbolismo, de la filosofía y de las ciencias, dentro de cuyas materias se encuentran también definidos los deberes y los derechos del hombre en relación con el Ser Supremo, para con sus semejantes y para consigo mismo. Por lo tanto, si tomamos en consideración el origen primitivo aceptado de los 3 puntos masónicos, como el sistema reglamentario de nuestros preceptos legales en materia de moral, de filosofía, de las ciencias y de las artes, queda demostrada la idea que se tuvo, para establecer que los 3 puntos constitucionales son los mismos que ahora gráficamente se colocan en forma triangular,
Después de las abreviaturas o de las iniciales en los escritos masónicos, por tal motivo, procederemos a dar una amplia explicación sobre el simbolismo a que venimos haciendo referencia, para el fin de proporcionar una mejor interpretación a las diversas opiniones ya conocidas por nuestros hermanos que ostentan distintos grados, y sobre todo, para poder emitir algunos de los más elevados conceptos que aún se ignoran sobre el sentido filosófico de estas enseñanzas. Desde luego podemos afirmar que los 3 puntos a que nos referimos no constituyen precisamente un símbolo dogmático de la masonería, sino que se le considera como un simple signo ritualístico, destinado a cortar las abreviaturas que constantemente encontramos en las planchas o trazados de arquitectura masónicos, y es por eso que se ha creído que las tablas de las leyes masónicas establecen como base fundamental del espiritualismo en nuestra orden, a los 3 IODS hebreos, a la cábala del tetragrama, al triángulo radiante, etc. Aunque en realidad puede ser que haya algo de influencia en ese sentido, pero la verdad es que esta idea posiblemente tuvo también su origen en el carácter místico, en el oculto o en el sagrado que se le atribuye al número 3. Consiguientemente, los 3 puntos de manera indispensable deben aparecer como el signo preferido para ser aplicado a todas las abreviaturas masónicas, puesto que simbólica y universalmente, se le reconoce como emblema de la discreción. Por otra parte, es de lamentarse que dentro de la puntuación simbólica, que aparece en toda clase de documentos masónicos, tal vez por falta de orientación o de un estudio adecuado, se vienen cometiendo muchos errores, al abreviar algunas palabras o al ser representadas por medio de sus iniciales, sobre todo, por lo que se refiere al plural de las mismas, puesto que en ocasiones, se les puede también confundir con otras voces que indican una misma idea o palabra o bien que pueda expresar otra enteramente distinta de la que se trata manifestar. Para mayor comprensión de mis queridos hermanos del primer grado, debo manifestarles que las abreviaturas masónicas, escritas con la mayor corrección, consisten en colocar la letra, letras, iniciales o sílabas de las palabras, seguidas de los 3 puntos repartidos en forma de triángulo equilátero, con el vértice hacia la parte superior. Esta forma de escritura llave el nombre de abreviatura tripuntuada, y como ya se dijo antes, su verdadero origen data de las 3 bases que sirvieron para la formación de los preceptos legales, base fundamental que conceden los derechos y los deberes al masón con relación al mundo físico, al espiritual y al intelectual, aunque se tiene conocimiento de que en otros órdenes de escritos muy remotos, este sistema de abreviatura es mucho más antiguo. Sin embargo, varios autores masónicos aseguran que, no obstante, a que ya se conocía el uso de la abreviatura tripuntuada, por primera vez y de una manera oficial, la implantó el Gran Oriente de Francia en París, por medio de una circular, el 12 de agosto de 1774, puesto que ya en 1717, la Gran Logia del Estado de Inglaterra la había adoptado, para el uso de toda clase de abreviaturas en los escritos masónicos. Ahora procederemos a dar a conocer las principales reglas para lograr una justa aplicación de las abreviaturas tripuntuadas, misma que muchas veces no se interpretan correctamente. Por lo tanto, vamos a tratar detalladamente sobre 5 formas o sistemas de abreviaturas que se conocen y que enseguida vamos a enumerar. Primera. Basta usar la letra inicial de una palabra, siempre que ésta no pueda ser confundida con otras, por ejemplo, A, M. Fácilmente se interpreta como Apprendizmessen, en cambio aisladamente la inicial A. Para indicar solamente que se trata del aprendiz, resulta que en este caso sí es posible confundirla con otras voces como ara, arquitecto, abatir, ablución, arco, etc. Por lo tanto, en esta última ocasión la abreviatura correcta sería AP, punto, o sea la A mayúscula con una P minúscula, que claramente indican la palabra aprendiz. Segunda. Para escribir las abreviaturas en plural, se hace necesario duplicar las iniciales, mediante las siguientes 2 formas, HH, AA, punto, que indiscutiblemente significan hermanos aprendices, pero en cuanto se trata de expresar íntegramente la interpretación de las últimas iniciales en forma aislada, se procederá en la siguiente manera, AAP, punto, es decir colocando 2 AEs mayúsculas y una P minúscula, con lo que basta para evitar cualquier confusión,
El otro ejemplo para determinar el plural de las palabras por medio de las iniciales es AAP. M+, punto, para indicar que se trata de los aprendices masones y que tampoco dan lugar a equivocación alguna al interpretar su lectura. Tercera. Para expresar las diferentes palabras que principian con la misma inicial, se usará solo la primera letra mayúscula aislada, en representación de la voz más caracterizada por la costumbre. Por ejemplo, para escribir las palabras maestro masón, no hay más que colocar las iniciales M, punto, pero cuando se trata del plural duplicarse dichas letras de la siguiente manera, punto. Es decir que con solo anteponer las dos mayúsculas se consigue una correcta abreviatura en el plural. Cuarta. Cuando en conjunto haya necesidad de abreviar todas las palabras de una oración, deben emplearse tan solo las iniciales de cada una de sus voces, aun cuando se crea que pueden confundirse con otras, sea porque tengan la misma significación, pues debemos tomar en consideración que la idea expresada en la referida oración tiende a impedir cualquier confusión, como podemos demostrarlo en los siguientes ejemplos. La S puede interpretarse como salud sublime, soberano, sal, sociedad, sagrado, etc. La T igualmente puede indicar trono, triángulo, tabernáculo, trulla, tolerancia, taller, túnica, etc., así como la inicial U. Del mismo modo pude decir universal, unión, ungir, universo, unidad, unanimidad, etc. Pero si congregamos esas tres mayúsculas de la siguiente manera, S, T, U, inmediatamente llegamos a la conclusión de que se trata de las palabras salud, tolerancia y unión, que es el lema inconfundible en masonería y que aparece en todo escrito de carácter oficial. En igual forma se pueden interpretar las iniciales A, L, G, D, G, A, D, U, que invariablemente se leen como sigue a la gloria del gran arquitecto del universo, y así sucesivamente todas las abreviaturas de determinadas oraciones se traducen con suma facilidad. Quinta. Cuando se hace necesario anteponer a las iniciales de las palabras, las letras que les siguen, como por ejemplo, quad, log, punto, para expresar cuadro lógico, resp, log, sim, punto, que indica respetable logia simbólica, o bien cuando se escribe or, que quiere decir oriente, de otro modo, gr, or, para referirse al gran oriente, o también ven. Maest, punto, venerable maestro, big, vigilante o vbig, vigilantes, etc., en que no hay lugar a equivocación alguna en su interpretación, es sumamente sencilla su lectura, tomando en cuenta que estas abreviaturas, desde luego que no podrán expresar más palabras que las ya especificadas dentro de los 5 sistemas a que hemos venido haciendo referencia. Por lo demás, creemos que por medio de esos 5 sistemas, aplicados a la escritura abreviada en masonería, hemos logrado orientar la opinión particular de nuestros queridos hermanos aprendices, con lo que indudablemente llegarán a interpretar con marcada facilidad las susodichas abreviaturas, empleado las reglas descritas y que constantemente aparecen en las escrituras de las planchas y trazados de arquitectura, en los que indispensablemente hay que traducir las iniciales, sílabas, principio de palabras y otras modalidades que por su lectura e interpretación. Sin embargo, a pesar que algunos autores y escritores, conocidos y considerados como los que se encuentran mejor preparados en materia de origen y de historia de estos sistemas de abreviaturas, no se han puesto de acuerdo en forma definida para establecer un mismo criterio a ese respecto, lo que ha dado lugar de dudas, sin comprender probablemente que con ello se ha tratado de ridiculizar dichos sistemas de puntuación adoptados por la masonería, puesto que el método tripuntuado se ha creado precisamente para poder determinar discretamente y en forma llamativa el valor de muchas palabras que en el concepto de las logias y los hermanos en particular, es necesario emplear cuando se trata de hacer conocer públicamente los asuntos, para que sólo puedan ser interpretados por los masones, aunque por lo demás, existen datos de que con mucha mayor anterioridad, la propia curia romana, utilizó, sobre toda clase de escritos el mismo sistema de abreviaturas tripuntuadas. En consecuencia, una vez que hemos llegado al convencimiento de que, en realidad, desde la época inmemorial,
aunque no en nuestra orden se ha venido haciendo uso de esta clase de abreviaturas. Ahora nos ocuparemos de investigar el significado, la interpretación y el simbolismo de los 3 puntos. Ahora comprendemos que efectivamente los 3 puntos, dentro del sistema filosófico y científico de la masonería, nos representan a las tríadas, las trilogías y trinidades concebidas por el espiritualismo del simbolismo, por cuyo motivo han sido muy aplicadas y sustentadas, dentro del simbolismo, el que en sí forma ya un método de enseñanzas metafísicas, pero bajo la influencia de la moral más pura y a la que en realidad se le ha conceptuado como la base fundamental de la unidad abstracta, o sea el manantial más fecundo que ha dado origen a todas las religiones y sectas que se conocen y que han adoptado los pueblos que existen sobre la superficie de la tierra, aunque para nosotros los masones, cuando menos para los que tenemos la convicción de haber recibido una preparación intelectual masónica, superior en materia de moral y filosofía, esas tríadas, las trilogías y las trinidades de que venimos hablando, nos representan de una manera elocuente la manera de sentir, de pensar y de obrar, es decir, que esos 3 principios nos dan la idea de lo que es la razón, la equidad y la justicia, interpretadas por la conciencia humana como cualidades propias de todo hombre de bien, y como consecuencia lógica invariablemente nos conducen por el camino de la realidad, de la certidumbre y hacia la verdad suprema. Por otra parte, y entendiendo a la forma geométrica en que se colocan los 3 puntos masónicos en las abreviaturas, unidos también por medio de 3 líneas, nos producen al triángulo equilátero, mismo que constituye la base para la aplicación de la trigonometría, y por razón natural viene siendo la primera de las superficies geométricas en que se apoyan las matemáticas, sirviéndole de punto inicial para ejecutar todas las medidas. Ahora bien, por lo que se refiere al sentido moral y material, atribuido a la enseñanza simbólica de los 3 puntos, procuraremos dar a conocer las más interesantes interpretaciones que se les atribuyen, y desde luego notamos que se nos presentan como emblema de la fuerza, por la sencilla razón de que simbolizan al triángulo del tiempo, ejerciendo su implacable acción sobre todo lo creado dentro del ambiente universal, puesto que nos manifiesta en forma palpable, al nacimiento, a la vida y a la muerte, como factores sintetizados en el pasado, en el presente y en el futuro, y es precisamente esa potencia invisible, intangible e invencible, la que irremisiblemente produce, mantiene y destruye a todos los seres y las cosas que conocemos, para el fin de lograr una adecuada estabilidad, una perfecta armonía y una perdurable eternidad, dentro de todo lo creado por la propia naturaleza. Los 3 puntos son también el símbolo de las actividades, porque indica también a los 3 puntos que aparentemente recorre el Sol en su carrera durante el día a través de la bóveda celeste. El primer punto es el oriente, por donde asoma el astro, al despuntar el alba. El segundo punto es el cenit, como el más culminante de su recorrido, y el tercer punto es el occidente, en donde el referido astro termina su carrera para cerrar el día. Por ese motivo son también los 3 puntos, la representación material de las 3 luces que gobiernan la logia, y que se colocan al oriente, el venerable maestro para abrir los trabajos, al mediodía, el segundo vigilante para vigilar tareas y que se ejecuten con regularidad, y al occidente, el primer vigilante para cerrar las actividades de los obreros del taller y conducirlos al descanso. Durante el ceremonial de la iniciación, de la misma manera los 3 puntos representan al recorrido que se hace ejecutar al graduante, durante su preparación, acto que se lleva a cabo principiando por oriente, mediodía y occidente, con lo que se da por terminada su peregrinación a través de las pruebas morales y materiales, aunque también le indican los lugares a los que irremisiblemente debe llevar sus luces y conocimientos en bien de la orden y de la humanidad. Es por eso también que él masón debe sentirse más que satisfecho al poder usar después de su nombre los 3 puntos simbólicos. Pero resulta que igualmente es motivo de hondo interés para el aprendiz masón el que los 3 puntos constituyen al emblema de la palabra sagrada, símbolo de la fuerza, puesto que con ella se caracteriza, se distingue y se da a conocer ante todos sus demás hermanos. Por lo mismo, creemos también que por esa razón se asegura que es el símbolo innegable de la verdad, puesto que ya sabemos que eso es, o que indiscutiblemente indica la esencia moral y filosófica de la referida palabra.
Efectivamente, hemos llegado a comprender de una manera evidente que los 3 puntos son lo que fundamentalmente forman al delta luminoso y sagrado, que en forma imaginaria se traza en el aire, al producir el chasquido de los dedos índice y medio, hacia oriente, mediodía y occidente pronunciando a la vez, las palabras house, house, house después de tributadas las baterías del grado. Con estas explicaciones, queda demostrada la profunda filosofía que en sus enseñanzas nos proporcionan los 3 puntos, así como su gran influencia sobre todos los estudios ritualísticos, dogmáticos y filosóficos de la masonería. Efectivamente, pasando a tratar lo más interesante sobre la aplicación de los 3 puntos dentro de ese ritualismo, los dogmas y la ortodoxia masónica, vemos que se manifiestan de una manera palpable, dentro de la verdadera filosofía moral, en que se demuestra claramente a los principios básicos fundamentalmente conocidos con el nombre de ternarias masónicas. Por ejemplo, tenemos a las sublimes virtudes o cualidades que la ética entre los masones nos da a conocer también de manera profusa. Tales son la fuerza, la belleza y el candor, conocidos como los 3 puntos esenciales que debe reunir el aprendiz masón, al ser iniciado. Del mismo modo se nos presentan la voluntad, la sabiduría y el talento, como otros tantos puntos de capacidad física, de valor moral y de aptitud intelectual del masón, campos en que indudablemente nos encontramos a la fuerza, a la capacidad y a la experiencia, al igual que podemos definir, dentro de ese mismo ambiente al misterio, al espíritu y al infinito, como factores básicos de la enseñanza, que la verdadera ortodoxia masónica nos proporciona, con toda amplitud, para demostrarnos los sublimes principios de la libertad, de igualdad y de fraternidad, como potentes e inigualables apoyos, que de manera indiscutibles nos proporcionan, los inviolables derechos del hombre. En igual forma tenemos a la salud, a la tolerancia y a la unión, como a los 3 puntos que deben estrechar cada vez más los lazos de amistad, de compañerismo, entre la colectividad. De la misma manera nos encontramos a la razón, a la equidad y a la justicia, como puntos que de un modo radical, establecen el respeto al derecho ajeno, y así sucesivamente nos seguimos compenetrando, de que existen infinidad de virtudes cívicas contenidas en la ortodoxia masónica, y que se encuentran en concordancia con las costumbres, con los derechos y con los deberes que están obligados a cumplir todos los iniciados, después de haber adquirido conocimientos, que irremisiblemente los conducen por el camino que les ilumina la luz de la verdad suprema. Para terminar este trabajo, es conveniente establecer también que los 3 puntos se colocan al final de las abreviaturas o de las iniciales de los escritos, documentos, planchas y trazados de arquitectura masónicos, con el fin de ocultar, de impedir o de desvirtuar en forma discreta su contenido ante la curiosidad profana, o bien cuando se trata de disimular el verdadero sentido o significado de lo que en realidad se desea expresar o manifestar, pero que solamente debe ser del conocimiento de quienes han sido iniciados en cualquiera de los grados de la masonería simbólica o filosófica, puesto que constituye un medio por el cual también se antepone una barrera simbólica, de la cual se sirve la masonería, para defender, despistar o mantener en reserva todas aquellas palabras, argumentos o materias de enseñanzas que únicamente pueden conocer en logia abierta o hacerse del dominio público de los masones en general. En tal virtud, resulta que los 3 puntos son el emblema genuino del secreto, además de que constantemente nos recuerda al juramento que por 3 veces prestamos ante el ara, al ser investidos masones. Sin embargo, existen otras muchas aplicaciones e interpretaciones exotéricas y esotéricas relacionadas con los 3 puntos, mismas que tendremos la oportunidad de conocer, de estudiar y de aprender, al tratar sobre las enseñanzas filosóficas, científicas y morales, contenidas en los grados subsecuentes. Tema NRO 32. Objeto del grado de aprendiz, su significado, su simbolismo y su interpretación. El grado de aprendiz Mesen es el título que recibe toda persona que se inicia en la carrera masónica, para participar de las enseñanzas que se imparten en la primera cámara de la masonería simbólica, pero para obtener esa distinción, se hace necesario haber cumplido los 18 años, siempre que el aspirante sea Louveton reconocido o la misma edad, si es que el solicitante es casado por el civil, o bien tener 21 años cuando es soltero.
todos estos requisitos se toman en consideración, por lo que respecta a nuestro país, pero esas condiciones se aceptan siempre de acuerdo con las costumbres de los pueblos y según las leyes que los rigen, el grado de referencia se concede al candidato, por medio de un ceremonial litúrgico, mismo que filosófica y simbólicamente nos manifiesta la base fundamental sobre las materias de estudio, que se cursan en sus enseñanzas, para el fin de poder orientar, guiar e instruir a nuestros hermanos del primer grado. Principiaremos pues por buscar la raíz de esta palabra, misma que deriva de las voces latinas aprendere, que significa aprender y deprendere, que también indica percibir, concebir, comprender, asimilar, retener, adquirir, etc. Por lo tanto, el vocablo aprendiz se refiere a la persona que estudia, que investiga, que descubre, que analiza y obtiene sus conocimientos, para adquirir su ilustración, por cuyo medio llega a obtener un oficio o una profesión, ya sea dentro de las artes o de las ciencias, pero por lo que respecta al presente caso, ya sabemos que se trata únicamente de abrazar la carrera masónica, dentro de cuyos preceptos, principios, máximas y virtudes se inicia al aprendiz, con el fin de prepararlo, instruirlo y capacitarlo y pueda por sí solo, escalar los grados subsecuentes simbólicos. Antes de continuar adelante, es conveniente hacer algunas indicaciones y aclaraciones acerca de las denominaciones que se aplican a cualquier individuo que desea ingresar a la masonería. En consecuencia, toda persona que hace solicitud y la presenta por los conductos regulares a cualquier taller, desde ese momento recibe el nombre de postulante, y una vez que la logia le da entrada a dicha petición, y ordena se designe al triángulo de pesquisas para que haga las investigaciones sobre su actuación y conducta, cuyos antecedentes deben estar de acuerdo con lo estipulado en nuestros estatutos, es cuando pasa a la categoría de aspirante, pero una vez que han sido presentados los informes recabados, resultando favorables al interesado y por lo mismo se vota como aceptado a iniciación, es cuando ya recibe el título de candidato, nombre que conserva hasta que se presenta a las puertas del templo, y una vez que han sido corridos los trámites definitivos, se le da entrada y se le somete a las pruebas de ritual en el interior de las cámaras de preparación. Hasta esos momentos se le da la denominación de graduante, por lo tanto, en esas condiciones continúa hasta que cae la venda de sus ojos, por cuyo motivo se convierte en neófito, puesto que se trata del instante en que recibe su instrucción, la que una vez terminada, y consagrada ante el ara por la primera dignidad de la logia, se procede a proclamarlo entre columnas, acto que se ejecuta al hermano maestro de ceremonias, y desde ese momento se considera al neófito como admitido y reconocido en el grado de aprendiz masón sobre la superficie de la tierra. Ahora bien, para dar una ligera idea del nombre que un iniciado recibe dentro del seno de las principales potencias masónicas, por lo que respecta al primer grado, podemos afirmar que los hermanos franceses le llaman apprenti, que los ingleses le denominan como aprendente, los españoles lo pronuncian como aprendiz, los alemanes le dan el nombre de Lehrling, etc. Pero no cabe duda de que dentro de la justa interpretación y la aplicación que se viene dando a las palabras que corresponden a todos los idiomas, al iniciado se le considera siempre como uno que aprende. Sin embargo, parece que desde las postrimerías del siglo XVII, a los aprendices por lo que respecta a sus derechos masónicos, no se les consideraba como parte integrante de las logias, cuando menos en lo que se refiere a su participación directa durante los trabajos regulares, puesto que desde esa época se les ha venido restringiendo la voz y el voto sobre toda clase de asuntos de interés general, pero posteriormente se les concedió esa facultad únicamente por lo que se refiere a la enseñanza y a la instrucción de su grado, porque a eso se debe la necesidad de que los postulantes desde el principio hasta el fin demuestren que han sido y son hombres libres, respetuosos, aspirante, luego como candidato, después como graduante, enseguida como neófito y finalmente como aprendiz masón, demuestre que desciende de padres honorables, que es de una conducta irreprochable, que es de buenas y sanas costumbres, que tiene un modo honesto de vivir, así como que no tenga algún defecto físico que le impida hacer los signos, ejecutar las baterías o pronunciar las palabras de ritual. Además de poseer una situación económica que le permita satisfacer sus necesidades familiares, los compromisos de su logia, un poco más para ejercer la caridad pública.
Una vez que el aprendiz ha logrado compenetrarse de lo que son sus deberes para con sus hermanos y de las obligaciones que ha adquirido para con sus semejantes, es cuando principia a comprender cuál es su verdadera misión ante su madre logia, ante la familia, la sociedad, la patria y la humanidad. Ese es precisamente el periodo en que se da cuenta exacta de las grandes responsabilidades contraídas ante el mundo masónico, para el fin de desear y propagar sus doctrinas, consolidando así el bienestar, la paz y la concordia entre sus hermanos, y es igualmente el instante en que sabe que debe responder desinteresadamente a todas las demandas de sus semejantes, para lograr ayudarlos, guiarlos y conducirlos por la senda de deber, de la moral y de las virtudes humanas. Atendiendo a los razonamientos anteriores expuestos, resulta que el grado de aprendiz masón tiene una íntima relación y semejanza con el grado del aspirante de Tebas, con el del Eleusis, con el soldado de Mitras, con el del catecúmeno del cristianismo, etc., cuyas organizaciones siempre se distinguieron por su fe, su abnegación y el deseo de servir a sus semejantes. En cuanto a los rituales, los métodos o enseñanzas litúrgicas y dogmáticas, por lo que respecta al simbolismo del grado de aprendiz, tal y cual lo conocemos en nuestros días en la mayoría de los ritos, fueron decretados y puestos en vigor durante el año 1646, desde cuya fecha se vienen practicando, por cuyo motivo hemos notado que merced a las tradiciones y documentos de procedencia más remota, llegamos al convencimiento que entre ellos existe una similitud en materia de ceremonial, puesto que se relacionan con los procedimientos adoptados por las antiguas iniciaciones egipcias, mismas que también se relacionan con las de los asirios y los caldeos. El primer grado de la masonería azul o simbólica nos proporciona claras y terminantes lecciones de moral, de civismo y de amor fraternal, así como infinidad de explicaciones muy sencillas sobre el ceremonial litúrgico dentro del simbolismo, así como por lo que se refiere a las prácticas ritualísticas y dogmáticas del grado, además de que filosóficamente, nos determina lo que significa dar un paso para salir de la barbarie a la civilización, de la ignorancia a la ilustración, del oscurantismo a la sabiduría, de lo abstracto a lo concreto, de lo desconocido a lo que se ha descubierto, así como también a distinguir el mal del bien, la moral del vicio, el egoísmo de la virtud, etc. Consecuentemente, todas estas enseñanzas nos demuestran y nos inclinan hacia una realidad que indudablemente nos conduce al reconocimiento humano de lo que es la divinidad, y por lo mismo llegamos prácticamente a demostrar nuestra admiración por el gran arquitecto del universo, lo que en la práctica nos demuestra que no puede existir el ateísmo radical, y con mayor razón si admitimos que todas las religiones deben tener como base fundamental a la más estricta moral para ser propagada a la humanidad en forma de preceptos, de máximas y de principios. En consecuencia, toca a la masonería como sociedad netamente simbólica y filosófica disponer al iniciado para que emprenda sus labores de estudio en bien de sus semejantes, para que estreche sus relaciones familiares, para que reclame los lazos fraternales que lo unen a sus hermanos y para que fomente los vínculos sociales que por todos motivos aumentan el acercamiento humano universal, puesto que de esa manera es indudable cumple con los preceptos y practica las virtudes, convirtiéndose en un verdadero filántropo. Por esa razón hemos llegado al convencimiento de que, vivir en sociedad, respetar las leyes del país en que se vive y acatar los mandatos que establecen las costumbres de los pueblos, son los deberes más sagrados para el aprendiz masón, tomando en consideración que forman la base fundamental en que se apoya el civismo, como principio inmutable que rigurosamente se imparte en todas las logias. Sin embargo, aun cuando el aprendiz, como ya dijimos antes, no goza de muchas prerrogativas ni derechos, dentro de sus atribuciones como masón, sí es un hecho que las dignidades, oficiales y demás maestros del taller, tienen la ineludible obligación de guiarlo, enseñarle e ilustrarlo demostrándole todos aquellos argumentos y materias de estudio que competen a su grado, así como de impartirle los conocimientos simbólicos y filosóficos, dentro de las enseñanzas que se cursan en la primera cámara. Por ese motivo, a los hermanos que ostentan el referido grado de aprendiz, se les instruye y se les conduce con esmero y rectitud por el camino de la ilustración, para el fin de que en forma conveniente, se les fortalezca su espíritu, se les modele su carácter y se les corrijan sus defectos, porque en esa forma de una manera radical,
aprende a luchar y a vencer los obstáculos que se le presentan durante su vida, logrando así las ventajas que indiscutiblemente necesita todo hombre experimentado. Otra de las materias instructivas que llega a conocer a fondo el aprendiz masón, consiste en que ha sabido compenetrarse de todo aquello que corresponde ejecutar al iniciado, como la norma de todas sus acciones, puesto que ya se le ha proporcionado la ocasión de investigar el porqué de las cosas y de las causas que las originan, como fenómenos que de hecho han provocado su curiosidad, cuando no existe una razón palpable que justifique los efectos que su presencia demuestran que hay algo, que precisamente debemos investigar. Por ese motivo vemos que es muy común en el iniciado, la emoción que manifiesta en el momento preciso en que cae la venda de sus ojos y contempla la luz en todo su esplendor, o sea el instante en que se convierte en neófito y observa a la logia pletórica de emblemas, de alegorías, de símbolos y demás figuras a cual más interesante e instructiva, puesto que no cabe duda, que el taller que por primera vez lo recibe en su seno, por ese medio, le muestra infinidad de materias de estudio y temas para que desarrolle sus trabajos, mismos que para el principiante constituyen un cúmulo de enseñanzas que la mayoría de las veces le resultan incomprensibles, enigmáticas o misteriosas, las que por todos motivos ameritan una clara y sencilla explicación puesto que tenemos la seguridad de que a su mente le viene la idea de preguntar, de investigar o de prender por sí solo su significado o interpretación, por lo que desde luego sabe que de esa manera se le imparten sus primeras enseñanzas simbólicas y filosóficas, pero cuando su deseo de investigación pasa los límites de su cámara y se le hace saber que tales o cuales aclaraciones o interpretaciones esotéricas o exotéricas, solo con la dedicación, el estudio y el trabajo logrará llegar a conocerlas, y que otras enseñanzas solamente podrán inculcársele cuando alcance los grados superiores, de hecho le exponemos la idea de la duda, y por esa razón se le despierta aún más la curiosidad o el deseo de seguir más adelante. Consecuentemente, todas esas circunstancias obligan al aprendiz a continuar una serie de investigaciones y de estudio, mismos que convergerán siempre sobre el origen y las causas por las que se representan o se manifiestan las ideas, por medio de los símbolos y las figuras, aun cuando tenemos casi la seguridad de que muchas veces, por más que el iniciado trate de descubrir o profundizarse en sus pesquisas y descubrimientos, aplicando tan solo sus conocimientos, creemos que es muy difícil que llegue a encontrar la verdad, la realidad o la evidencia en las cosas, si no es con la ayuda de sus maestros o mediante la intervención técnica de las materias que previamente se imparten en los grados subsecuentes, y por lo consiguiente es cuando también siente los más vehementes deseos de progresar, para escalar las más altas jerarquías masónicas. En efecto, es innegable que también nosotros hemos pasado por esa etapa de la vida masónica, y por ese motivo sabemos perfectamente bien que cada peldaño que vamos ascendiendo, nos descubre y nos marca nuevos senderos y horizontes, en donde encontramos amplias enseñanzas en materia de simbolismo y filosofía, o sean los estudios que irremisiblemente nos han conducido, hasta llegar al conocimiento de lo que es la verdadera lucha por la vida del hombre que ha sabido prepararse moral, física e intelectualmente. En consecuencia, y atendiendo a todos los argumentos simbólicos y filosóficos, mismos que nos proporcionan la educación científica del aprendiz masón, resulta que hemos tratado ya sobre muchas y variadas explicaciones, para poder llegar a la más justa comprensión de lo que son las ciencias del primer grado. Por eso sabemos también, que los temas de enseñanza impartidas en dicha cámara, llevan casi como única finalidad la de sembrar la duda en el corazón del iniciado, con el objeto de impulsarlo a ejercitar su talento, a fortalecer su entendimiento y a desarrollar su inteligencia, tomando en consideración que su primer deber consiste en propagar entre sus hermanos e imponerse a sí mismo un trabajo intenso, hacer una labor discreta y ejecutar una acción decisiva, para lograr inculcar sus luces y conocimientos sobre todo aquello que haya investigado o aprendido durante sus estudios científicos, y que comprenda que es necesario que sepan todos sus semejantes, para bien de la humanidad. No cabe duda también, que de nuestra justa y sana interpretación a las materias de estudio masónicas, depende el que resulten completamente comprensibles a todos los talentos, puesto que de otra manera,
En ocasiones sin resolución o incomprensibles los temas científicos, cuyos estudios se dan a conocer por medio de los emblemas, las alegorías, los signos, las figuras, etc. Pero eso consiste en que por lo regular no iniciamos la evolución que debe germinar en las ideas del iniciado, para que él pueda desarrollarlas de conformidad con la alta filosofía que contienen o bien en relación a los más elevados conceptos que se tiene de la ética social. Todos los anteriores razonamientos nos indican de una manera elocuente que la preparación, la instrucción y la capacitación que se imparte y se exige a los hermanos aprendices, se reduce, como ya hemos dicho, a formarle el carácter, a modelarle sus costumbres y a fortalecerle su capacidad y su inteligencia, aun cuando para ello haya necesidad de recurrir a los más grandes sacrificios, puesto que sólo de esa manera se pueden llegar a practicar las virtudes humanas, y conseguir propagarlas a quienes más necesitan también, de demostrar que han sido y que siguen siendo hombres fuertes, moral, física e intelectualmente. Sólo de esa manera podemos lograr hacer frente a los duros trances y problemas que durante nuestra vida de lucha y de sacrificio sufrimos en bien de la humanidad, puesto que se nos presentan en forma de vicisitudes, de infortunios o de calamidades que la mayoría de las veces atribuimos al destino, es pues y será siempre el carácter, la energía y el criterio del iniciado lo que venga a conducirlo por la senda de la felicidad, ya sea individual o colectiva, puesto que es por eso, por lo que invariablemente se le exige que sea útil a sí mismo, a sus semejantes y aun a la propia divinidad, siempre que su conducta lo lleve por el camino del desinterés y de la franqueza en sus acciones. Pero también sabemos que la práctica de las virtudes en el hombre consiste principalmente en aprender a hacer uso de sus más puros razonamientos, pero con la equidad y la justicia que sus deberes sociales le reclaman, en el concepto de que en esa forma deberá aplicarla también a sí mismo, porque de esa manera aprende a corregir sus propios errores, a la vez que con relativa facilidad puede dominar sus pasiones, siempre que efectivamente haya logrado alcanzar su más alto nivel de cultura, y la moralidad que rigurosamente exige la masonería a sus adeptos. Alcanzar la virtud para practicarla es el principal anhelo de un verdadero masón, no importa cuál sea el grado o grados que ostente en el simbolismo, puesto que sus principios juntamente con sus conocimientos y sus responsabilidades se van elevando cada vez más dentro de su conciencia, hasta poder casi asegurar que ha llegado a una especie de perfeccionamiento humano, ya que ya virtud inmaculada es materialmente imposible llevarla a la práctica si tomamos en consideración a la fragilidad propia del carácter del hombre y a los antecedentes de que existan por resolver problemas de carácter material, científico, espiritual y moral. Siempre habrá motivos que justifiquen los errores humanos. Igual cosa sucede si nos fijamos en que jamás dejarán de existir en el mundo las pasiones personales, los rencores políticos y las persecuciones por la violación a la libertad de pensamiento y de conciencia. Pero volviendo a la esencia de nuestro tema, es de nuestro deber aclarar que por lo regular existe un grave error, al creer que el aprendiz masón concurre a los trabajos de las logias para el solo hecho de ver, oír y callar como si se tratara de simples oyentes o escuchas, pues debemos tomar en cuenta y con más razón atendiendo a lo que anteriormente acabamos de tratar, que todos esos argumentos nos indican y demuestran todo lo contrario, puesto que los hermanos aprendices tienen la ineludible obligación de estudiar sus materias de enseñanza, de investigar por sí o con la ayuda de sus hermanos todo aquello que constituya una duda, y de preguntar a sus maestros lo que no comprenda o desee conocer, para que pueda seguir adelante sus investigaciones, continuar sus estudios y de esa manera obtener su preparación para lograr terminar su carrera masónica. Por otra parte, hay que convenir en que, quienes están sujetos a ver, oír y callar demuestran claramente que no tienen voluntad propia, por cuyo motivo no valen nada y tienden a nulificarse a sí mismos, cosa que no debemos admitir con nuestros hermanos aprendices, puesto que todo aquello que no va de acuerdo con los preceptos que guardamos ni de los principios y las máximas que practicamos y propagamos, se debe combatir enérgicamente porque nunca podrán admitirse, como ideales masónicos, y por lo mismo dichas prácticas constituirían una flagrante contradicción a las doctrinas y virtudes que nuestra institución propaga entre toda la humanidad. Ahora bien, el error a que hemos venido haciendo referencia,
consiste en que casi por costumbre, la mayoría de las logias simbólicas tratan, acuerdan y despachan todos sus asuntos, ya sean de interés privado, particular o general durante los trabajos de la primera cámara, acto que como es natural se verifica en contra de lo que establecen nuestros estatutos. Y lo más penoso de este procedimiento es el momento en que deben emitirse, hacer consultas o sancionar los actos de los hermanos. Asuntos que por su naturaleza son de trascendental importancia, de suma delicadeza o de cierta gravedad, pues resulta que llega el instante en que de una manera enfática le advertimos a los aprendices, que ellos no tienen ni voz ni voto en los debates, o bien que simbólicamente no tienen edad para intervenir en los asuntos de que se trata, ni mucho menos para opinar o sugerir en ningún caso, sin comprender que con ese solo hecho, les negamos el más sagrado de sus derechos, dentro de su propia cámara, lo cual viene a coartar uno de los preceptos más sublimes que propagamos, o sea el de la palabra que constituye a la libre expresión del pensamiento. Consecuentemente, no hay que olvidar que el aprendiz masón cuando trabaja en su cámara o interviene en cualquier asunto, caso o materia, sí tiene voz y voto porque debemos tomar en consideración, que tanto los temas de enseñanza, como las cuestiones de índole social que se dan a conocer en la primera cámara, se refiere especialmente a su preparación, instrucción y capacitación, pero nunca para tratar asuntos administrativos, dictar decisiones, tomar acuerdos o entablar debates sobre tópicos que nada tienen que ver con el simbolismo ni la filosofía del primer grado, a menos que se trate de un acto en que necesariamente sea indispensable la presencia de dichos hermanos. Pero de cualquier manera se cumplirán los preceptos establecidos por nuestros landmarks, los estatutos y las constituciones en vigor para todas grandes potencias masónicas. Sin embargo, puede ser que esta serie de razonamientos constituya un motivo elocuente para los aprendices procuren dedicarse con más ahínco y dedicación al estudio, con lo que indiscutiblemente tendrán que progresar rápidamente en su carrera masónica, aun cuando de todas maneras, no deja de sentarse un buen precedente para muchos de nuestros hermanos del primer grado, que poseen una marcada ilustración, lo que indica claramente que esos elementos conocen perfectamente sus deberes y sus derechos dentro de todos los órdenes sociales. No cabe duda también, que mientras más inteligente e ilustrado sea un hermano aprendiz, con mayor razón puede valer sus derechos. Por lo mismo no hay más que darle la oportunidad de protestar, en contra de un mal entendido precepto o de alguna costumbre arbitraria, que en lugar de constituir una garantía para conseguir aplicar sus conocimientos, concediéndole a la vez uso de sus facultades y derechos, resultan procedimientos retardatarios y fuera de toda lógica, puesto que de esa manera dichas costumbres, de hecho se convierten en un obstáculo, para facilitar el curso normal de los estudios masónicos, y que los hermanos aprendices consigan rápidamente desarrollar su inteligencia y cultivar su talento en bien propio y el de la institución. En consecuencia, lo único que podemos aceptar, como precepto legal admitido universalmente, es que el grado de aprendiz masón da muy pocos derechos a los hermanos que lo han obtenido, aunque de ninguna manera deben ser excluidos de la participación de los asuntos relacionados con el acercamiento o contacto social, ni mucho menos de ningún otro caso en que haya necesidad de abordar argumentos o cuestiones propias de la primera cámara. Ahora cabe aclarar, que dentro de las costumbres y las leyes de otros ritos del orden masónico, son más rigurosas las disposiciones relativas al desarrollo de los trabajos en la cámara de aprendiz, por lo que respecta a sus deberes y derechos, razón por la cual, a los referidos hermanos del primer grado, desde que logran ser admitidos e iniciados en el seno de nuestra institución, solamente se les instruye, se les hace trabajar y se les capacita dentro de las enseñanzas reglamentarias a su cámara, labor que por lo regular, con todo esmero y dedicación, desempeñan el hermano segundo vigilante, los expertos y el maestro arquitecto que es el verdadero instructor de la logia, durante las tenidas para el fin de elevarle, fortalecerle y confirmarle sus conocimientos, orientarlo en sus ideas y acciones, así como darle toda clase de lecciones en materia de simbolismo y la filosofía de su grado. En síntesis, podemos asegurar que a esto se reduce la preparación consciente que reciben los hermanos aprendices, misma a que se refiere el objeto del grado del aprendiz, con relación a los deberes que contrae y a los derechos que adquiere,
al ser iniciado y obtener su preparación simbólica, filosófica y dogmática, cuyas enseñanzas de moral y de civismo se interpretan y se imparten en la primera cámara, para que los aprendices conozcan toda clase de enseñanzas simbólicas y filosóficas, aprendan a vivir en sociedad y conozcan las necesidades humanas, puesto que tienen la ineludible obligación de servir a sus semejantes, así como propagar entre ellos los más nobles sentimientos de amor a la humanidad. Tema N33 La Biblia, su historia, la razón de su uso en logia. El trabajo que enseguida vamos a desarrollar, lleva en su contenido un cúmulo de ideas y de versiones, las que han sido interpretadas, bajo distintos conceptos y criterios, mismos que se apoyan, unos en el espiritualismo humano, otros en la metafísica o ciencias ocultas y los más, en la mitología concebida por el pensamiento humano, pero por lo regular todas esas apreciaciones nos dan la impresión de algo sobrenatural, de algo misterioso y de algo científico. En consecuencia, solo nos toca analizar todos y cada uno de los principios expresados, para poder orientar la norma de nuestro criterio, sobre lo que pueda ser el objeto que se propone realizar el presente tema dentro de sus enseñanzas. Principiaremos pues, por saber el origen de la palabra Biblia, la que deriva del idioma griego biblos o biblon, voces que significan libro, de donde también viene el vocablo biblioteca, cuya raíz es biblon libro y teca armario, palabras que claramente indican al recipiente en que se guardan los libros, pero al mismo tiempo se refieren a la serie o series de volúmenes que se guardan en colecciones, para su lectura privada o pública. De la misma manera recibe el nombre de Biblia, el conjunto de libros que constituyen al Antiguo y al Nuevo Testamento y a cuyos textos se les ha dado también la denominación de Escritura Santa, o de otra manera más precisa, la Palabra de Dios, puesto que se asegura que contiene la revelación divina, dada por el Ser Supremo a los hombres, con el fin de manifestarles su voluntad y señalarles el orden de vida que deben observar dentro de la familia y en sociedad. El Antiguo Testamento está constituido por 3 grupos de libros, mismos que forman el Pentateuco o libro de Moisés, y que comprende el Génesis, el Éxodo, el Levítico, los Números y el Deuteronomio. Luego vienen los históricos y los de los profetas, que se refieren a la religión, a la historia, a las instituciones y a las costumbres de los judíos. En cuanto al Nuevo Testamento, está formado por los 4 evangelios, los Hechos de los Apóstoles, las epístolas y el Apocalipsis, o sea la revelación suprema que hizo el apóstol San Juan. A este respecto entraremos detalles y sucesos bíblicos de suma importancia histórica, al tratar sobre los temas de enseñanza, contenidos en los grados superiores y filosóficos. Sin embargo, es nuestro deber manifestar que también corresponde a esta cámara impartir el estudio a las enseñanzas elementales, contenidas en la Biblia, por cuya razón es conveniente establecer que la voz Biblos es el nombre que se le ha dado a una de las más antiguas ciudades de Fenicia, pueblo famoso precisamente por haber sido la cuna de la adoración de Adonis, quien según se sabe, tuvo un fin trágico al haber sido muerto por un jabalí. Por ese motivo se le ha conceptuado a dicha población como a la Jebal de los hebreos, por haber sido también el lugar de origen de los giblemitas, quienes fueron los artesanos constructores del templo de Salomón. Este es el motivo por el que varios autores aseguran que existen determinados puntos de identidad y semejanza entre los antiguos misterios y la masonería contemporánea, basando a la vez su dicho en la teoría mitológica establecida por las costumbres adoptadas entre los habitantes de las ciudades de Biblos y Jebal. Por otra parte, y tratando de reforzar la hipótesis anterior, tenemos a la palabra biblopetraria, a la que se le ha dado la interpretación de balista, y su origen parece que se le atribuye precisamente al propio vocablo Biblia, aun cuando lo cierto es que la palabra de que se trata es el nombre con que se le designó a una máquina de guerra antiquísima, la que se conocía por medio de 3 denominaciones, o sean la litobola, petraria y jaculatoria. Pero la verdad es que a la fecha no se sabe cómo era su estructura, su mecanismo, la forma en que funcionaba ni mucho menos de cómo pudo habérsele dado tan extraños nombres. No obstante, si nos basamos en su etimología, tal parece que se trataba de una arma terrorífica para lanzar piedras o flechas. El caso es que también se asegura que el nombre de Biblopetraria tuvo su cuna en la ciudad de Biblio, población de la Fenicia en donde probablemente se inventó.
De una manera u otra, el libro lleva la denominación de Biblia, ha dado origen a infinidad de controversias acerca de su procedencia, de su historia, de su autenticidad, de su interpretación y aún de su autoridad literaria, puesto que algunos filósofos se han empeñado en negar la existencia, la posibilidad y hasta la necesidad de una revelación directa de parte de Dios, para imponer su voluntad, y por lo mismo, es por lo que se ha llegado a dudar del referido origen divino, en relación con el contenido de sus mandamientos, pero para propagar y sostener esta versión, se ha recurrido a todos los argumentos, hipótesis y contradicciones que la historia, la filosofía y la crítica han podido suministrar, para buscar las supuestas irregularidades, los errores y los absurdos que según ellos, contiene el texto de la Biblia, ya sea para demostrar hechos inverosímiles imposibles de toda realización, creados por los mitos, con el solo hecho de impresionar la mente de sus fieles o de sus creyentes, y para demostrar que no ha sido posible admitir la procedencia sobrenatural o divina de la Biblia, con lo que finalmente han intentado ridiculizar la sana exposición de sus preceptos parabólicos, mismos que ante todo comprueban lo remoto de su procedencia. Después de todo, la Biblia ha podido resistir esa serie enconada de duros ataques que le han sus enemigos alegando que se encuentra plagada de falsas teorías, de inaceptables sucesos y de inmorales sistemas de vida, dando como resultado los inadecuados pareceres sobre la actuación del hombre, y es por eso precisamente por lo que el referido libro ha sido muy discutido, pero sus antecedentes históricos, la moral y la filosofía que contiene, le han proporcionado la ocasión de continuar cada vez más majestuosa, como un faro luminoso que orienta a la conciencia humana, marcándole el camino recto hasta alcanzar la verdadera fuente de la ciencia, de la verdad y de la virtud. Nosotros sabemos que la Biblia, de una manera espiritual, viene aportando una inagotable manantial de dogmas religiosos, mismos que han sido adoptados por todos los pueblos y sus diferentes razas, y es por eso también, que en ese sentido han sido igualmente numerosas las acometidas de que ha sido objeto, respecto a su autenticidad en materia de religión, y de ahí que en repetidas ocasiones se han establecido controversias y entablado polémicas entre autores y escritores, con determinados fines aclaratorios o de inadmisibles opiniones, unos ocurriendo en su defensa y otros atacándola al negar la influencia moral y filosófica que pueda afianzar su prestigio, con lo que solo han tratado de hacer lo posible por opacar, como ya antes se indicó, el lenguaje en que está escrita, para interpretar sus enseñanzas en forma por demás caprichosa o de conformidad con una acentuada conveniencia sectarista o de una tendencia particular, pero ni aún así han podido lograr extinguir los reflejos de esa luz benéfica que irradia, llevando a todas la razón, la verdad y la virtud, cuyas cualidades o doctrinas ha adoptado el mundo intelectual y científico como un campo de los más vastos en filosofía y en moral, con relación a las costumbres de los hombres. Además, para nosotros los masones, constituye la guía más pura y libre de escollos que conduce a sus adeptos por la senda del derecho y del deber humanos. Por ese motivo quienes la defienden, aseguran que el dato más antiguo que se tiene sobre el origen y la historia de la Biblia se conoce desde 3.000 años antes de la era cristiana, puesto que tanto Jesucristo como sus 12 apóstoles se basaron en ella, para predicar sus dogmas religiosos, aunque de todas maneras, en realidad hasta la fecha se sigue ignorando quién haya sido el verdadero autor de dicho libro, así como el sublime conducto por el que haya venido al mundo, transformada en mandato divino o en ley filosófica y moral, para ser adoptada por la humanidad creyente, aunque también a ese respecto, existen muchas y variadas opiniones, la mayoría de las veces contradictorias. Pero nosotros, a través de nuestras investigaciones solo hemos logrado saber, que los más remotos datos que registra la historia, nos dan la idea de que los libros originales del Antiguo Testamento, fueron escritos inicialmente en el idioma hebreo, única lengua que se hablaba en el mundo conocido, y los que corresponden al Nuevo Testamento, fueron impresos y dados a conocer al hombre, por medio de su primera versión, escrita en el idioma griego desde la época en que también se consideraba a la lengua griega, como el idioma universal, pues hay que tomar en consideración que sus preceptos morales, filosóficos y científicos, formaron la base fundamental en que se apoyó el Congreso de Sabios griegos,
y a cuya reunión se le dio el nombre de Septuagésima habiendo tenido lugar 300 años antes de Jesucristo, además de que se le dio esa denominación, tomando en cuenta que para el estudio de la adaptación del Nuevo Testamento, hubo necesidad del concurso de 70 sabios helenitas. Sin embargo, hay que lamentar que por lo pronto, no es posible dar aquí una noticia más profunda y detallada sobre todas las versiones bíblicas que se han traducido a las lenguas y dialectos modernos, en los que también aparecen nuevas modalidades, argumentos y aseveraciones, adoptadas por los autores, escritores y editores, respecto a la esencia del contenido de la Biblia. No obstante, como un dato importante para nuestros queridos hermanos del primer grado, podemos afirmar que la sociedad bíblica, británica y extranjera, desde el año de 1830 hasta nuestros días, ha logrado traducir y editar el contenido de la Biblia, en 230 idiomas y dialectos de los que hasta ahora se hablan en el mundo. Por otra parte, refiriéndonos al espiritualismo masónico, en que indispensablemente se manifiesta la influencia de la Biblia, diremos que por ese motivo se le considera como parte integrante de los atributos de las logias, razón por la cual a dicho libro siempre se le ha conservado como una de sus principales joyas simbólicas, es decir, que viene siendo la más copiosa fuente de luz, de donde emanan todos los destellos de inteligencia y de sabiduría humanos, para dar a conocer los deberes y los derechos de los hombres, en relación con el mundo espiritual, sobrenatural, misterioso o divino, pero sin dejar de comprender que esas enseñanzas se manifiestan a través de sus preceptos morales y filosóficos, puesto que, por tal motivo, la Biblia figura en primer término, para ser colocada sobre el ara en los templos, acatando así las determinaciones establecidas por nuestros landmarks, en que se nos impone su uso, como el medio espiritual ideológico admitido indispensablemente por todas las logias masónicas que trabajan en los países en que predominan las religiones católica cristiana o la evangelista. Hay que hacer notar también que el simbolismo de la Biblia, durante los trabajos de los talleres viene siendo la representación innata de la voluntad del hombre con relación a la fuerza oculta o metafísica, destinada a ejercer una acción decisiva sobre todo lo creado por la naturaleza. Por lo mismo, cualquier otra significación que se le atribuya a esa suprema voluntad humana, debe estar considerada dentro de los preceptos que nos marcan los libros espirituales religiosos respectivos, referentes a las distintas creencias que predominen en todos los pueblos del mundo en que se deje sentir la acción benéfica de la masonería. Así, por ejemplo, una logia constituida por judíos coloca sobre el altar el libro del Antiguo Testamento, de la misma manera los masones turcos usan sobre el ara, durante sus labores al Corán, así sucesivamente, los cristianos el Evangelio, los israelitas el Pentateuco, los musulmanes también el Corán, los brahmanes el Veda, etc., puesto que todos esos libros ideológicamente van de acuerdo y por lo mismo paralelos en espiritualismo religioso con la Biblia. En consecuencia, para la institución masónica cualquiera de dichos textos representa y da a conocer las mismas enseñanzas simbólicas y durante los trabajos de las logias persigue igual finalidad, o sea la emblemática de la voluntad humana, la sobrenatural, la oculta y la divina, como materias de estudio reveladas al hombre en forma filosófica, simbólica y espiritual. De cualquier manera, la historia, por lo que respecta al simbolismo masónico de la Biblia, en relación con sus doctrinas, es de suma importancia por lo que se refiere al sistema ritualístico y dogmático, puesto que dentro de los preceptos litúrgicos más antiguos de que se tiene memoria, ya se le consideraba como la guía espiritual, y datan más o menos desde el año 1724. Aunque es posible que en las logias inglesas, francesas y alemanas, tuvo una marcada influencia desde 1717, como el libro que sirvió de base a los preceptos originales en que se apoyan los estatutos de la más remota Alianza Masónica Universal. Asimismo, por lo que respecta al orden de los trabajos de las logias, sabemos que a cada una de sus cámaras compete impartir las enseñanzas simbólicas, filosóficas, ritualísticas y dogmáticas, que corresponden a los 3 grados de la masonería azul, y es por eso que durante las actividades que se desarrollan en la primera cámara, deben tomarse en consideración las materias y los temas propios del grado, pero que al mismo tiempo se encuentren comprendidos todos aquellos conocimientos morales
que contiene la Biblia, ya que de entre sus preceptos se ha tomado la parte filosófica que se propaga a los aprendices masones, por lo que se refiere a las enseñanzas esotéricas y exotéricas que deben impartirse al iniciado. En tal concepto y como ya se dijo antes, constituye un grave error, creer que la Biblia puede abrirse al azar o en cualquiera de sus páginas al principiar los trabajos de las logias en su primera cámara. Consecuentemente, todos los argumentos expresados hasta aquí, vienen a confirmar plenamente que la referida Biblia, al iniciarse las actividades de la logia de aprendiz, debe ostentar la página que contiene el Salmo 133, en el que se lee el cántico gradual de David, que a la letra dice: 1. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos, igualmente en uno. 2. Es como el buen oleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón, y que baja hasta el borde de sus vestiduras. 3. Como el rocío de Hermón, que desciende sobre los montes de Sión, porque ahí envía Jehová, bendición y vida eterna. Como es natural, resulta que el lenguaje parabólico en que se expresan las ideas del párrafo del Salmo 133 hace algo difícil su lectura correcta, sí como la adecuada interpretación y por lo mismo es confusa la comprensión, la capacidad y el criterio que necesita el investigador, para comprender y hacer entender la esencia o significado de las enseñanzas y revelaciones bíblicas. Sin embargo, sabemos que la profunda filosofía que entrañan todos sus preceptos descubren a primera vista la interpretación simbólica de los conceptos vertidos para explicar claramente sus principios y sus máximas, por medio de las cuales se hace llegar hasta nosotros la realidad contenida en cada uno de los distintos pasajes de la referida Biblia, con lo cual recibimos la instrucción más apropiada, elocuente y comprensiva en materia de moral, de filosofía y de espiritualismo, cuyas lecciones demuestran el más elevado simbolismo de los pensamientos ahí escritos, la verdad de sus aseveraciones y el sin número de evidencias que se fusionan dentro de los irrompibles lazos de amor fraternal, como capítulos de una historia que imparte a todos los hermanos, desde el momento de su iniciación como masones que ostentan los distintos grados simbólicos y filosóficos. No hay que olvidar tampoco, que es muy fácil comprobar lo anteriormente expuesto, si investigamos, estudiamos y aprendemos conscientemente lo que significan los párrafos que detalla el Salmo 133. Y si también analizamos su interpretación, principiando por el primero de dichos párrafos, es indiscutible que su contenido se refiere a amor fraternal y a los lazos de estrecha unión que deben ligar a todos los hombres entre sí, para que llegado el instante en que se haga necesario, no vacile en sacrificarse en bien de sus semejantes, y en general a la hora en que cualquiera otra circunstancia, sea indispensable ofrendar su vida si el caso lo requiere. En el segundo párrafo, nos encontramos con la delineación de los beneficios que regularmente recibe el hombre de parte de sus propios semejantes cuando vive en sociedad, misma que se inclina a tender sus mantos protectores en cualquier momento y sin excepción de razas, clases sociales, ni de credos políticos o religiosos, para el fin de amparar y conservar al género humano, y no dejar perecer al hombre aisladamente y abandonado a sus propios esfuerzos, porque eso traería como consecuencia inmediata, la destrucción social. Por lo que respecta al tercer párrafo, su esencia nos manifiesta claramente el fin que a todo mortal le espera, después de haber logrado cumplir con su misión en la vida, es decir, cuando ya ha tenido la satisfacción de haber sido fiel intérprete de sus buenas acciones, puesto que nosotros siempre tomamos en consideración los méritos y las virtudes del individuo que está llamado a desempeñar todas sus actividades privadas y públicas a favor o en beneficio de los seres que le rodean, y que procura a la vez hacer el bien en forma aislada y colectiva, para toda la humanidad, puesto que esa es la manera de demostrar los medios más prácticos y efectivos para servir al Ser Supremo, a sus semejantes y aún a sí mismo. En consecuencia, es nuestro deber comprobar la interpretación masónica que le hemos dado a los tres párrafos contenidos en el Salmo 133 de la Sagrada Biblia, para demostrar en forma definida el por qué debe usarse el referido libro sobre el ara durante los trabajos de las logias, así como hacer notar el motivo por el cual es indispensable abrirlo en la página que contiene el tantas veces citado Salmo 133.
También con estos razonamientos hemos llegado a convencernos de que la Biblia demuestra en su texto la parte relativa a la moral universal, en que se nos imparte prácticamente las innumerables lecciones, cuyos principios son muy elevados y de vastos conceptos filosóficos sobre la ética social, si tomamos en cuenta que ahí es donde se señalan las buenas y las malas acciones, se describen las realidades y se demuestran los grandes errores, para el fin de que el hombre sano y justo pueda elegir el camino más accesible a su capacidad e inteligencia, guiadas por su criterio para que de esa manera pueda cumplir también con la sublime misión que está llamado a desempeñar, de conformidad con la gran responsabilidad contraída ante sus semejantes. Consiguientemente, de ahí viene la persuasiva máxima que dice, querer es poder, misma que en su fondo filosófico indica o señala un cúmulo de esfuerzos, de abnegación y hasta de sacrificios, para llegar a cumplir fielmente las promesas, pero siempre que dicha acción constituya un señalado beneficio para todo el género humano, puesto que no sería justo que el bien se buscara únicamente para un solo interés particular o personal, en el que se pusiera de manifiesto un marcado egoísmo. De la Biblia ha nacido también el simbolismo y la filosofía de las tres preguntas que originalmente se contestan durante las primeras pruebas morales, materiales y espirituales que el ritual masónico exige, como ceremoniales para la iniciación en la cámara, cuyas palabras aparecen descritas en el triangular que se le presenta al postulante dentro de la cámara negra o de preparación. De la misma manera, procedentes de la Biblia, se nos presentan las palabras sagradas, las de reconocimiento y las cabalísticas misteriosas, y se nos manifiestan los grandes preceptos científicos y filosóficos que se aplican durante nuestras enseñanzas dogmáticas contenidas en la ortodoxia masónica, como lo son los inviolables principios que sostienen a la más potente columna de valores espirituales, explicados dentro de un ambiente de supremas doctrinas, y como prueba de ello tenemos a las no menos sublimes máximas, que se fundan en que la muerte, o sea el fin material de todos los seres, da origen al nacimiento de una nueva vida, es decir, de una esencia espiritual que jamás desaparece, y además es susceptible de continuar progresando, de conformidad con el nivel de los planos en cuyo medio se desarrolla. Ahora bien, tomando en consideración el ambiente tan reducido en que podemos trabajar, para impartir los conocimientos anteriormente expuestos, dentro de la primera cámara, no es posible detallar determinadas explicaciones, algo más avanzado en la materia, motivo por el que únicamente nos hemos limitado a externar, lo que se refiere al esoterismo y filosofía del grado de aprendiz, por lo que corresponde a cada una de sus enseñanzas, pero para proporcionar otros conocimientos más complicados, se hace necesario adquirir antes las nociones científicas y filosóficas indispensables para llegar a comprender a conciencia el objeto que se propone la masonería al imponer sus respectivas lecciones de moral, inculcar el espiritualismo humano e impartir las ciencias metafísicas de conformidad con el simbolismo universal. No cabe duda pues, que el esoterismo y el exoterismo a que se refiere la Biblia nos presentará mayores y detalladas enseñanzas masónicas, en cuanto nos vayamos elevando en el estudio de las materias contenidas en los grados subsecuentes. Mientras tanto, solo nos resta hacer constar que dicho libro se coloca sobre el altar, durante los trabajos regulares de las logias, por ser la fuente de sabiduría, de donde se desprenden los rayos refulgentes como si fuera un sol en la plenitud de su carrera, para iluminar la inteligencia de los hombres que llevan el honroso título de masones y que se encuentran diseminados por toda la superficie de la tierra. Como justa aclaración y para evitar las dudas respecto al uso de la Biblia en las logias, es conveniente dar a conocer que en algunos cuerpos masónicos colocan sobre el ara a la constitución del país en que trabajan, a los estatutos generales de la orden, a los landmarks, a la constitución de la gran logia a que pertenecen, a la carta patente que autoriza sus trabajos, etc., pero es una costumbre particular, a la que no se le reconoce autoridad simbólica alguna, por no ir de conformidad con nuestras leyes. Queda pues plenamente comprobada la razón por la cual, la Biblia es para nosotros el libro adoptado por las logias, tomando en consideración que es el que ha implantado la religión predominante en nuestro país, y el que debe colocarse invariablemente sobre el altar, como una de sus más apreciadas joyas, porque sin ese requisito,
No podrán considerarse como legales los trabajos o cualquier otra actividad desarrollada por los talleres, en bien de la orden o de la humanidad en general.